Bueno, sean bienvenidos a estos videos introductorios a la hora de ser y tiempo que realiza el Centro de Estudios de Stanislao Zuleta, particularmente desde su línea de formación en filosofía y literatura y más particularmente en el grupo pues, de estudio que tiene paso a ver el estudio de esta obra de Heidegger. Esta serie de videos pues pretende ser meramente introductorio. Aquí no tenemos el tiempo suficiente para indagar en profundidad. Más bien son una invitación a la lectura de Heidegger y bueno, que pueda por lo menos resultar en un puente para lograr un acceso un poco más sencillo. Lo que pasa es que dudo pues mucho en decir sencillo porque esta obra siempre tiene muchos retos. Bueno, entonces el día de hoy vamos a continuar con lo que veníamos diciendo. Yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la vez anterior. Me voy amparado pues en el índice porque ya les dije que Heidegger es muy esquemático, entonces hay que aprovechar eso. Nosotros vimos la introducción, estamos viendo pues la introducción que es la exposición de la pregunta por el sentido del ser y abordamos de manera pues muy general y sucinta el capítulo primero. El capítulo segundo también hace parte de la introducción y hoy voy a intentar introducirlo nada más. Creo que voy a necesitar otro video para desarrollarlo, por lo menos en el parágrafo 6 y 7, lo que tiene que ver con una destrucción de la historia de la ontología y con el concepto de fenomenología. Y ya en un cuarto video estaríamos entrando a la primera parte, estaríamos empezando. Bueno, una de las cosas que tal vez haga difícil esta primera parte es que al ser introductoria, Heidegger no desarrolla completamente muchos temas, sino que simplemente los enuncia, dado que está mostrando en este momento solamente como un plan de trabajo. Está exponiendo qué pretende hacer él, justifica lo que quiere hacer, y está, si se quiere, también mostrando cuál es el camino que va a tomar. Entonces, en esa exposición hay una cosa muy difícil, fue muy difícil esta primera parte, porque él adelanta un montón de conceptos, un montón de temas que no está desarrollando. Los adelanta simplemente de forma enunciativa y a uno le toca como entender por qué los enuncia, para qué, pero no sabe en términos escritos su contenido. Entonces, eso hace pues muy difícil la lectura de esta parte. ¿Qué se suma? Bueno, a la dificultad propia de la exposición de Heidegger, que digamos, su lenguaje es muy propio, por decirlo así. Él tiene pues como una capacidad de ampararse mucho en la etimología de palabras para crear nuevos conceptos o incluso pues a través de palabras compuestas crea nuevos conceptos. Entonces eso también hace difícil, pues donde por ejemplo uno ve comprensión, eh, el sentido común tiene un sentido y Heidegger tiene otro. Y bueno, una tercera dificultad, digo yo, que tiene Heidegger, que tal vez aparezca más cuando empieza a desarrollar propiamente los conceptos, los existenciarios, es que esos existenciarios son muy propios y al mismo tiempo son muy lejanos. Son muy propios porque hablan de nosotros mismos, es decir, están desarrollando o están explicando a través de una estructura la existencia nuestra, el que es más cercano que nosotros mismos. Lo que pasa es que, como dice Heidegger, pues nosotros somos ónticamente cercanos, pero ontológicamente lejanos. Ya les voy a explicar qué significa óntico y ontológico ahí. Es decir, aunque nosotros
seamos el ente que vamos a estudiar, de cuyo ser vamos a estudiar, es decir, somos ónticamente cercanos, ya somos eso, sin embargo, pues uno no anda por la vida preguntándose por su ser. Entonces, todas las estructuras que son existenciales que él va a desarrollar, por ejemplo, mundo, uno dice mucho mundo, eh, el espacio, eso uno entiende el espacio, por ejemplo, en términos de volumen, de coordenadas cartesianas, lo entiende pues muy cartesianamente. Y Heidegger empieza a insertar unas cosas que son completamente diferentes. Entonces esa es otra dificultad pues de la lectura de Heidegger, que las cosas que va a explicar son muy cercanas y uno cree conocerlas, uno tiene incluso pues como una noción de ellas, del tiempo, del espacio, del mundo, del otro, de nosotros mismos, de la muerte, etcétera. Y sin embargo, él va a coger todo eso y lo va a explicar de una manera completamente nueva, pues, y yo creo que esa es también una dificultad. Uno tiene que, como los conceptos que uno tiene no son solamente ideas sueltas, sino que hablan de toda una estructura de pensamiento con la que uno interpreta y hace la vida. El hecho de que Heidegger inserte otro concepto lo hace cambiar a uno la forma de pensar, y mientras uno empieza como a poner en contradicción ambas formas de pensar y a desalojar de pronto una estructura para intentar hacer la de Heidegger, es un esfuerzo muy grande y al mismo tiempo estás leyendo y él te está diciendo cosas nuevas. Yo creo que esa es pues como una dificultad muy propia de todos los saberes nuevos, pero no sé si este pues logra como cierta intimidad al estar hablando de lo ónticamente más cercano. Pero bueno, ya les voy a decir pues qué significan esas palabras. Entonces ya les dije que como lo que medio logramos o intentamos lograr en el último video. Y ¿para dónde vamos? Voy a retomar de todas maneras unas cositas para hacer referencia, por ejemplo, a una pregunta que nos hicieron en Facebook. No creo que vaya a responder, pero creo que sí voy a dar elementos que Heidegger mismo da para pensar esa pregunta, que era una pregunta por la ciencia en relación con la filosofía y el ser. Entonces, nosotros arrancamos por la pregunta por el sentido del ser y ya terminamos en el Dasein. Y no sabemos muy bien qué es el Dasein ni siquiera. Sabemos que es el ente que es cada uno de nosotros, pero digamos que eso dice mucho y no dice mucho. Entonces preguntémonos cómo llegamos al Dasein. Recuerden pues que al estar abordando la pregunta por el sentido del ser, Heidegger dice lo siguiente en la página 32 de la edición que yo tengo. En el segundo párrafo dice, la elaboración de esta pregunta exigirá, según las aclaraciones hechas anteriormente, esas aclaraciones eran las que yo les refería, pues, a que la pregunta tiene una estructura, y entonces pregunta por algo, que pone en cuestión, algo que está buscando y que eso mismo que busca lo está guiando, etc. Entonces dice, exigirá, según las aclaraciones hechas anteriormente, la explicación del modo de dirigir la vista hacia el ser, de comprender y captar conceptualmente su sentido, la preparación de la posibilidad de la correcta elección del ente ejemplar y la elaboración de la genuina forma de acceso a este ente. Ahí, si quieres, ahí ya un plan pues, de trabajo. Y sin embargo, pues dice algo que le adelanta un camino. Dirigir la vista hacia, comprender y conceptualizar, elegir, acceder a, etcétera, son comportamientos constitutivos del preguntar y por ende también ellos modos de ser del ente, de un ente determinado, el Dasein, pues, nosotros mismos. El ente que pregunta por el ser, que esa es pues como otra definición de Dasein. Entonces, elaborar la pregunta por el sentido del ser se nos ha vuelto hacer que un ente, dice Heidegger, el que pregunta por el ser precisamente, se vuelva transparente su ser.
¿Eso qué significa esa transparencia? Pues, como para que no quede como tan en el aire esa cuestión. Pues Jesús Adrián lo dice así: hacer un exhaustivo análisis fenomenológico, después vamos a ver algo sobre la fenomenología, del peculiar modo de ser del Dasein como lugar privilegiado de la manifestación del ser. Entonces, la elaboración de la pregunta por el ser nos llevó a un análisis existencial del Dasein, es decir, un análisis de su modo de ser. ¿Por qué? Porque ese ente que pregunta, que encierra la pregunta dentro de sí, debe ser aclarado en su ser para entender, por ejemplo, por qué es capaz de preguntar por el ser. Y Heidegger pues, ya tiene ciertas ideas. Lo que pasa es que nuevamente son nociones que él lanza, pero no hay cómo justificarlas por el momento. Entonces dice, claro, él se pregunta por el ser porque lo comprende. Y sin embargo no lo comprende ontológicamente, es decir, no tiene un desarrollo teórico del asunto, sino que lo comprende dado que pregunta, dado que se comporta respecto al ser, dado que tiene ojos para el ser, dado que está en el lenguaje mismo que habla el ser. Entonces, si se quiere, eso es como un adelanto, es decir, es un factum, es decir, eso que es una constatación, si se quiere, evidente de que nosotros comprendemos el ser, es una guía para el asunto y sin embargo muestras un misterio. ¿Cuál misterio de qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que nos constituye como para que nosotros comprendamos el ser? Y entendamos comprensión por el momento, como lo dijo Jesús Adrián, como manifestación del ser. Es decir, el ser se nos manifiesta a nosotros, que es diferente a que nosotros constituyamos el ser. Arte tiene una reflexión muy bonita en un libro que creo que se llama ¿Qué es la literatura? En una parte que dice, ¿para qué escribir? Entonces dice, pues evidentemente nosotros somos inesenciales al ser, es decir, somos el ente para el que el ser se manifiesta, pero si nosotros no estamos, no significa que venga la nada, simplemente vendrá, si se quiere, la oscuridad, porque el ser no tendrá a quien manifestarse, pues a ningún ente, a no ser pues que aparezca algún otro ente tan raro como nosotros que pueda manifestársele. En todo caso, pues él dice que entonces uno escribe para no sentirse inesencial con respecto al ser. Es decir, que por ejemplo, eh, la luna, un lago, unas montañas, la noche y las estrellas, pues las compone uno dentro de un paisaje para sentirse esencial, que si no hubiera habido esa escritura, digamos, ese paisaje no hubiera sido. Pero en términos estrictos, pues como dice él, uno es inesencial. Y esa escritura sería una forma de pretender algo que no puede ser. Pero entonces les traigo eso para que vamos entendiendo un poquito más la noción de Dasein. Dasein, en términos literales, significa existencia, pero pues o tiene una acepción de existencia, pero en términos literales mejor, en otra acepción que es la que toma Heidegger. Heidegger parte la palabra Dasein en dos, entonces la llama Da, la primera parte, y segundo Sein. Se da refiere a ahí, a un lugar. Lo que pasa es que no es un lugar espacial. Pues en términos estrictos en alemán sí, pero Heidegger la toma como un lugar no espacial y no como otra cosa. Entonces está el ahí, la palabra da, y sein es ser. ¿Qué es ese ahí? Ese ahí, bueno, a ver, ¿cómo lo explico mejor?
Pero sí, vámonos por ahí. Digamos, el ser humano constituye el lugar óntico, o sea, el ahí, en donde él mismo está, en donde el ser se puede manifestar. Eso es una cosa pues muy tremenda. Entonces, después lo vamos a ver. Heidegger llama eso aperturidad. Luego dice pues que el Dasein es como un claro, es decir, él mismo se constituye una apertura que ilumina y que en ese lugar en donde que lo constituye a él y que él mismo es y en donde él está, el ser se puede manifestar. Entonces, ese ahí por eso lo pone en mayúscula, ese ahí del Dasein, porque digamos que todas las cosas están ahí, los entes intramundanos están ahí. Lo que pasa es que uno no está meramente ahí como algo existente y ya, como una roca, sino que está ahí como el ahí del ser, es decir, como el lugar óntico, dado que uno es un ente, donde el ser se revela. Entonces, por eso Heidegger utiliza esa palabra, porque él no utiliza, por ejemplo, ni ser humano, ni persona, ni sujeto. Pues primero porque no quiere darle ningún contenido, dado que, como vamos a ver, el Dasein es pura perturidad, pura posibilidad de ser. Y digamos, no, su esencia no es tener ninguna determinación, sino estar abierto a cualquier determinación. Y por otro lado, pues al no quererle dar un contenido óntico específico, sino más bien ontológico, pues como posibilidad de ser, también en la palabra compuesta da, como lugar, como ahí, y sein, digamos que Heidegger logra dos cosas y él mismo lo dice así, pues por un lado, logra mostrar la relación del ser humano con la apertura, es decir, con el ahí del ser como tal, es decir, donde soy el lugar donde el ser se manifiesta. Sin mí no significa que no hay ser, pero el ser no podría manifestarse. Y por el otro lado, Sein, para tener esa referencia del ser a la esencia pues, del ser humano como tal. Es decir, ese cruce pues, que hay entre lo óntico como el ente que nosotros somos, que seguimos siendo, y lo ontológico, es decir, que nosotros somos el ente que tiene ojos para el ser. Esa diferencia óntico-ontológico, entiéndamelo por el momento así. Óntico refiere a lo ente, es decir, por ejemplo, vamos a ver más adelante que las ciencias son ónticas, es decir, van al ente como tal, y lo ontológico refiere al ser. Intenta ir a las condiciones de posibilidad para que una cosa sea tal cosa. Digamos que eso es el ejercicio propio de la filosofía y de ahí se puede estar diferenciando de la ciencia, pero ahorita vamos a ver eso. Entonces, por eso pues el Dasein sería como un lugar de cruce, eso también se lo estoy leyendo pues a Jesús Adrián, entre lo óntico y lo ontológico. Entonces yo llegué aquí pues por la pregunta por el ser, por la comprensión, que la comprensión es lo que permite la pregunta. Y ya les estoy mostrando más o menos lo de la comprensión ya a través de la I, de la manifestación del ser, etc. Y digamos que Heidegger va a tomar también ese camino, pues él va a decir cómo se manifiesta el ser al Dasein, o sea, cuál es la ruta que nos permite, por ejemplo, plantear en primera instancia la pregunta y también, por ende, marcar un camino, pues el punto de partida de la pregunta misma, digamos que no está en el vacío, sino que parte
de esa cierta comprensión del ser que tiene el Dasein. Y de cierta manera, ser y tiempo, y me atrevería a decir que tal vez más allá de ser y tiempo, pues dentro de la filosofía de Heidegger, es una pretensión por lograr entender cuáles son las condiciones de posibilidad para que se dé una comprensión del ser. Es más, las elaboraciones que Heidegger va a hacer en términos de la existencialidad, es decir, de ir agarrando ciertas estructuras, no todas, del Dasein, estructuras ontológicas, como el estar en el mundo, la mundanidad, la afectividad, de cierta manera están guiadas, pues primero por la pregunta, por el sentido del ser, pero también por la comprensión del ser, es decir, ¿por qué comprendemos eso? Porque recuerden pues que, digamos, si nosotros entendemos eso, entendemos desde dónde es que nosotros comprendemos el ser, por qué lo comprendemos, digamos que abonamos mucho terreno para la respuesta a la pregunta, ¿sí? Entonces, sí, el pensamiento de Heidegger en términos, pues, muy generales, de todas maneras, pero digamos que tiene un aspecto pues, muy esencial en eso, en pretender determinar las condiciones de posibilidad de una comprensión del ser. Podría pues uno ver entonces cómo puede él intentar desarrollar eso. Y digamos que eso me da pie para introducir por el momento el tema de la ciencia. Yo me había saltado un parágrafo, el tercero, el de la primacía ontológica de la pregunta por el ser. Lo que pasa es que ese párrafo es muy, otra vez, introductorio, enunciativo, pues en 3 páginas o 2, tira unas tesis pues muy sintéticas que uno aún no logra agarrar. Pero digamos, yo lo voy a desarrollar muy sucintamente, simplemente para ponerlo en relación con lo que vengo diciendo. Heidegger empieza ese parágrafo diciendo que es que podría desearse también saber para qué ha de servir esta pregunta, la pregunta por el sentido del ser. Y ahí lo va a poner en relación pues, con la ciencia. Entonces se dice, ¿será que es pura especulación o es, por el contrario, y pone ahí pues ya cursivas, la pregunta más fundamental y a la vez más concreta? Eso es una respuesta pues, de una vez, aunque esté en preguntas. Es decir, esa es la pregunta más fundamental y a la vez más concreta. Vamos a intentar pues, ver por qué. Dentro del análisis que hace Heidegger de esta afirmación, o sea, ¿qué es lo que hace que ontológicamente tenga una primacía esa pregunta? Él recorre, digamos, el camino de la ciencia en el sentido pues, de cómo se puede relacionar la ciencia con la filosofía y con esa pregunta. Entonces, dentro de todo lo ente, dentro de todo lo que hay, por decirlo así, uno podría sacar sectores. Esos sectores, dice Heidegger, digamos, son elaborados precientíficamente y de manera preontológica, vital, por el Dasein mismo. Es decir, si nosotros tenemos ojos para el ser de los entes, digamos, de ahí uno podría hacer una pequeña sectorización pues implícita, es decir, uno sabe que hay cosas diferentes en unas de otras, no sé, las cosas que vuelan, o los animales, de los minerales, de las cosas que agarramos, de los seres humanos, etc. Y dentro de esas sectores que son así tan amplios, pues, y que de manera intuitiva uno puede diferenciar, dado que tiene ojos para el ser, ellas pues se pueden convertirse en un ámbito ya de descubrimiento temático a partir de la ciencia, formando lo que dice el regiones esenciales. Es decir, la ciencia estudia pues determinados campos de la realidad existente, pues.
de la realidad humana. Entonces, la física, la antropología, la lingüística, la historia, tienen, digamos, cada uno su región del ente, una región esencial del ente, en donde no se tocan pues una con la otra, dado que establecen un campo de estudio a través de lo que Heidegger llama conceptos fundamentales de cada ciencia. Es decir, los conceptos fundamentales de cada ciencia son los que elaborarían esa región donde el ente que ellos estudian o los entes que ellos estudian pueden aparecer. Ahorita yo les leo eso en palabras de Heidegger para que lo constatemos. Pero entonces por eso dice Heidegger que esos campos que elabora ya de forma muy temática la ciencia tienen que estar previamente abiertos, y es lo que yo les hablaba pues de los sectores. Es decir, dice Heidegger, han sido abiertos de cierto modo por nuestras experiencias precientíficas. Es decir, para que pueda haber ciencia, tiene que haber comprensión del ser, de los entes. Porque si el ser no se manifestara al ser humano, la ciencia, que es un ejercicio humano de todas maneras, no tendría ni siquiera ojos para un ente específico. Entonces ya como por ahí vamos viendo la primacía de la pregunta por el ser, ¿sí o qué? Entonces, sin embargo, dice Heidegger, pues dice cosas muy bonitas sobre la ciencia. Por ejemplo, dice que la elaboración de esos conceptos fundamentales, la ciencia luego empieza un desarrollo positivo de sí misma, es decir, empieza a elaborar de forma cuantitativa estudios que profundicen ese mismo concepto. Y sin embargo, dice Heidegger, una cosa muy, muy bella de cierta manera, de todas maneras toda ciencia avanza es en realidad no no en el avance positivo de ella misma, es decir, en que a partir, por ejemplo, de las leyes de Newton se haya podido sacar, no sé, ciertos manuales, ciertas derivas de esas mismas leyes, ciertos estudios específicos de campos de estudios a partir de esas leyes, sino de la revisión y de la puesta en crisis de esos mismos conceptos fundamentales. Entonces él dice, por ejemplo, la física avanzó cuando se cayó Newton, gracias pues a Einstein, porque digamos pues que uno pone en crisis esos conceptos mismos, aunque uno sabe pues que no es que se superen, sino que muestran sus limitaciones. Incluso pues Einstein muestra que las leyes de Newton se pueden derivar como un caso específico de sus propias leyes, pero en todo caso cambian el panorama y la forma de pensar. Entonces miren que ahí ya no se trata de profundizar positivamente sobre lo mismo, sino de incluso revisar los fundamentos mismos. Algo así hace, por ejemplo, Lacan con Freud. Cuando estudia, por ejemplo, los conceptos fundamentales del psicoanálisis, él dice, ¿será que Freud es el único que tiene conceptos fundamentales, es decir, irrevisables? ¿O será que ahí hay algo de iglesia, pues? Él está hablando, pues, de algo que le pasó, que fue excomulgado, dice él, de la sociedad de psicoanálisis de su época. Pero en todo caso, pues, por ejemplo, Lacan hace lo mismo, pues, como en ese campo. Es decir, más allá de profundizar y desarrollar lo que Freud estaba haciendo, como pues, pudieron hacer algunos postfreudianos, etcétera, es decir, a partir de los postulados de Freud, hacer otros estudios, pero no revisar eso, él revisa y pone en crisis los conceptos fundamentales. Bueno, entonces ya les dije que esos conceptos fundamentales, que son son los que determinan esa región esencial donde la ciencia logra la comprensión preliminar de los entes que va a estudiar, es decir, los conceptos fundamentales de la física enmarcan una región del ente físico que va a estudiar, y entonces sabe que no se mete, por ejemplo, no sé, con la psicología o con la química o con la biología. Pero entonces dice Heidegger que la filosofía ayudaría a la ciencia en ese sentido, dado que la ciencia, aquí voy a leer también unas cositas de Jesús Adrián, en sus métodos científicos está diseñada, pues estos métodos están diseñados para examinar las diferentes formas de manifestación y comportamiento de los entes
pero no está concebida para una investigación del ser de estos entes. Entonces dice Heidegger, la filosofía serviría para revisar aquellos entes que están dentro de la región esencial que los conceptos fundamentales de la ciencia demarcaron. Lo voy a leer en palabras de él para que también vamos como haciéndonos esa prosa, que es una prosa que uno tiene que ir masticando, uno se va como medio acostumbrando, pues. En un principio uno no entiende nada, ya después entiende algo. Voy a buscar la parte, a ver, yo tengo una señalada la página por aquí. Se me trocó, a ver. Dice 35. Entonces, voy a leer un parrafito en la página 35, el segundo párrafo. Conceptos fundamentales son aquellas determinaciones en que la región esencial a la que pertenecen todos los objetos temáticos de una ciencia logran su comprensión preliminar, que servirá de guía a toda investigación positiva. Estos conceptos reciben, pues, su genuina justificación y fundamentación únicamente a través de la previa investigación de la región esencial misma. Ahora bien, puesto que cada una de estas regiones se obtiene a partir de un determinado sector del ente mismo, esa investigación preliminar que elabora los conceptos fundamentales no significa otra cosa que la interpretación de este ente en función de la constitución fundamental de su ser. Semejante investigación debe preceder a las ciencias positivas y lo puede. El trabajo de Platón y Aristóteles es prueba de ello. Es que está diciendo que la ciencia, a través de sus conceptos fundamentales, determina una región del ente, que él llama pues región esencial, que es donde esos entes van a aparecer pues a través de esos conceptos y puede estudiar. Sin embargo, si estos conceptos fundamentales pues obtienen su justificación y fundamentación a través de la previa, dice él aquí, investigación de la región esencial misma, es decir, hay que estudiar el ser de esos entes que esos conceptos fundamentales han revelado. Y digamos que la ciencia, pues en ese sentido, no se encargaría de eso, dado que, como les dije ahorita, ellos examinan muy bien las diferentes formas y manifestaciones y comportamientos de esos entes, pero no van al ser de los entes. Heidegger, que no es muy dado a dar ejemplos y casi nunca se apiada de sus lectores, como diría Zuleta, aquí da un ejemplo que tal vez medio nos pueda ayudar. Y lo da pues con la historia. Dice, así, lo filosóficamente primario no es la teoría de la formación de los conceptos de la historia. Digamos que esos son los conceptos fundamentales. Y desde ahí uno puede hacer un desarrollo positivo, no sé, a través de métodos de investigación, del uso del archivo, del uso de las fuentes, la constatación, etc. Pero digamos que Heidegger dice, tiene que haber algo previo a la historia misma. Entonces les venía diciendo pues que tiene que haber algo previo a la historia misma. Es decir, algo así como lo histórico tiene que estar habilitado para la comprensión del Dasein como tal, para que abra esa región y de ahí la ciencia puede apoyarse. Pero no solamente eso, sino que filosóficamente aquello previo a la historia misma, dice Heidegger, pues debe ser desarrollado ontológicamente, es decir, desde la filosofía, para dar con el ser de ese ente que, digamos, la historia está estudiando como tal.
y así darle un fundamento filosófico a la ciencia. Es decir, no es que sin filosofía no se puede hacer ciencia, pues yo creo que en este momento se constata que así es. Uno cuando lee, por ejemplo, a Descartes, se da cuenta que ciencia y filosofía estaban en su momento muy unidas. Pues ustedes saben que Descartes tiene una metafísica y tiene unos postulados pues, filosóficos muy importantes para su época, y al mismo tiempo tiene aportes en la geometría, en las matemáticas, etcétera. Incluso pues tiene algunos desarrollos, intentos de desarrollo de la física. Lo que pasa es que esos sí son más bien como especulativos. Pero digamos, uno nota en ese tipo de pensadores hasta ese momento que esas dos cosas no están separadas. Heidegger pues mostrará después que lo que empieza a comandar a la ciencia ya no es la filosofía, sino la técnica. Entonces no tiene que hacer una revisión de sus fundamentos, sino dar resultados positivos eh, en base pues al uso técnico de la ciencia misma. Y por eso pues también, por ejemplo, cuando uno estudia ingeniería, eh, tiene que aprender mucho de la ciencia, pero no para estudiarla filosóficamente, pues digamos en la apertura de por qué hay materia, porque digamos que es una pregunta metafísica, o incluso pues que eso lo llegara a cuestionar a uno en su propio ser, sino que tiene que sacar, digamos, de ahí resultados meramente pues, técnicos y, y elaboraciones que, digamos, hacen mucho con ella, pero muchas veces pues no entienden los fundamentos mismos de lo que está ahí. Bueno, entonces dice Heidegger, pues lo que venía diciendo con la historia. Así, por ejemplo, lo filosóficamente primario no es la teoría de la formación de los conceptos de la historia, ni la teoría del conocimiento histórico, o la teoría de la historia como objeto del saber histórico, sino la interpretación del ente propiamente histórico en función de su historicidad. Es decir, porque el Dasein, que es el ente, pues, por ejemplo, propiamente histórico, cómo lo constituye esa historia y lo que él llama pues su historicidad. Da otro ejemplo, pues, por ejemplo, con Kant, dice, de igual modo, el aporte de Kant en la crítica a la razón pura no consiste tanto en haber elaborado una teoría del conocimiento, sino más bien en su contribución a desentrañar lo que es propio de una naturaleza en general. Digamos que sería el material a priori para la región del ser llamada naturaleza y que estudian las ciencias pues, de la física, la química y la biología. Entonces, tanto pues como en la historia, de forma filosófica, ahí habría una ontología regional, dice él, es decir, la elaboración filosófica por el ser del ente que estudia esa ciencia, que la ciencia pues digamos va a lo óntico y no al ser. Y en ese sentido, la pregunta por el ser en general tendría una primacía porque ella eh, daría sus fundamentos a las ontologías regionales que se pregunta por el ser de un ente específico, dado que la pregunta por el ser en general eh, iría pues al sentido de aquello que ellos en forma particular están estudiando. Entonces por eso él dice, termina así. La pregunta por el ser apunta por consiguiente a determinar las condiciones a priori de la posibilidad no sólo de las ciencias que investigan el ente en cuanto tal o cual, y que por ende se mueven ya siempre en una comprensión del ser, sino que apunta también a determinar la condición de posibilidad de las ontologías mismas, es decir, de las ontologías regionales, que anteceden a las ciencias ónticas y las fundan.
Toda ontología, por rico y sólidamente articulado que sea el sistema de categorías de que dispone, es en el fondo es en el fondo ciega y contraria a su finalidad más propia, si no ha aclarado primero suficientemente el sentido del ser y no ha comprendido esta aclaración como su tarea fundamental. Entonces digamos que ahí está incluso pues justificando de forma muy elevada, pues estando en estatuto muy alto, a su propia tarea, pues, dado que él está haciendo una ontología fundamental, que es la ontología por la pregunta por el ser en general. Bueno, yo llegué allá precisamente por la pregunta que les hacía de por qué nosotros comprendemos el ser, por qué tenemos ojos para el ser, por qué las cosas aparecen para nosotros, por qué podemos indagar por ellas mismas, observarlas, pues simplemente constatarlas, estudiarlas, etc. Y respondíamos pues con la comprensión del ser y veíamos que eso es lo que habilitaría, por ejemplo, el ejercicio científico en lo más fundamental de ella, y es que tiene que tener ojos para el ser el científico, pues, porque si no, no podría ir al ente que quiere estudiar. Y en ese sentido, pues el ejercicio filosófico de Heidegger, que quiere entender por qué comprendemos el ser, en este análisis existencial que es previo y preparatorio para la pregunta por el ser en general, sería pues una elaboración fundamental para la ciencia. Denme un momentico. Listo, entonces en ese sentido ya les dije que entonces la ciencia sería óntica, es decir, se refiere de forma positiva a una región dada del ente, del ente pues como tal. En cambio, la filosofía sería ontológica, y dice pues el Adrián, pretende alcanzar algo que es anterior a todo lo dado. Por eso pues es como, en términos estrictos, pues una tarea que no tiene fin. Algo que como condición trascendental hace posible experimentar el ente como ente. Es decir, la filosofía en el sentido pues, de que en la que la está exponiendo Heidegger y como la está explicando pues, Jesús Adrián a través de este último, no va al ente, sino a aquello que tiene que haber para que el ente se comprenda como ente. Y eso sería el ser, pues. Lo que pasa es que aún nos falta pues, muchas cosas, cuál es el sentido del ser y todo eso. Pero digamos que por ahí tal vez se ayuden a ciertas cosas. Entonces, bueno, ya hicimos la relación con la ciencia y aún voy a desarrollar un poquito el tema de la comprensión. Entonces, si se quiere esa primera parte de ser y tiempo, me refiero pues a lo que va como hasta la sección 44, perdón, hasta el parágrafo 44, la primera sección, etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein. Esa primera parte intenta exponer las condiciones de posibilidad, dice Jesús Adrián, de toda interpretación, incluso pues previamente de la comprensión como tal. Es decir, dice él, de nuestra comprensión de algo como algo. Jesús Adrián hace un ejercicio pues como muy interesante de comparación de Kant y Heidegger. Él dice que pues, si por ejemplo por su lado Kant está intentando encontrar las condiciones de posibilidad para que el conocimiento científico se dé, es decir, para que el entendimiento se dé como tal, cuáles son los a priori que tienen que estar antes de toda experiencia, por ejemplo. Entonces el Kant muestra, por ejemplo, cómo las nociones de tiempo y espacio no pueden salir de la experiencia porque toda experiencia se da en el tiempo y en el espacio. De forma paralela dice, pues, Jesús Adrián, que Heidegger está encontrando, pues está intentando encontrar las condiciones no para el conocimiento científico, sino para la comprensión en general. Lo que pasa es que esa comprensión nuestra
no se da en un ejercicio científico, teorético, sino que se da ya, en cualquier momento, por ser humano. En la cotidianidad misma se da esa comprensión y se da de forma pretemática, preontológica. Eso nos constituye. Es decir, incluso pues habría algo previo a la comprensión como tal, que es lo que la permitiría, y eso es a lo que quiere llegar Heidegger, que también nos constituye a nosotros. Y esa condición es la temporalidad. O, bueno, en una traducción se llama temporalidad, es el problema pues con las traducciones, o en la otra se llama temporalidad, que sería el tiempo propio que nos constituye a nosotros. Es decir, nosotros ya estamos en un tiempo, en el tiempo Dasein, por decirlo así, de la temporalidad, cuya mala interpretación que sale de la constitución misma de la temporalidad nuestra es el tiempo vulgar. Y en el tiempo vulgar, pues Heidegger dice que eso está pues desde Platón hasta Hegel. De ahí pues como un poquito de arrogancia diría uno, pero bueno. Ese tiempo vulgar, que sin embargo se puede explicar por la constitución misma de la temporalidad, pues que se los adelanto en este momento porque eso lo va a desarrollar Heidegger por allá en el parágrafo 45 va a empezar. Que eso es lo que les digo, que él aquí está introduciendo un montón de cosas que se demora mucho pues, en desarrollar. Pero se les voy a explicar pues por lo menos lo del tiempo vulgar, que es que lo leí en estos días, antes lo tengo como fresquito. En un texto de su letra que llama El pensamiento psicoanalítico, y dentro de ese hay uno que se llama Filosofías de la conciencia y la alienación. Él habla pues que ese tiempo vulgar es un tiempo que sale de nuestra, pues de entender al ser humano como mera conciencia. Entonces ese tiempo vulgar entiende todos los tiempos como un presente, como una sucesión de ahoras, dice Heidegger. Es decir, el pasado es una hora o un presente que ya no es, el presente es una hora, y el futuro es una hora que ya no, que aún no es. Y Heidegger quiere rebatir esa noción vulgar de tiempo para mostrar cómo uno está insertado en el tiempo, pero no desde esa noción, y cómo desde esa temporalidad propia del Dasein es que se comprende el ser. Es decir, el sentido del ser, la inteligibilidad del ser, la comprensión del ser, se da siempre desde el horizonte del tiempo. La palabra sentido refiere a eso, es decir, donde el ser toma sentido, donde el ser, desde dónde me tengo que parar, desde qué horizonte tengo que pararme para que el ser tome sentido. Bueno, Heidegger adelanta que eso es la temporalidad, pero uno no sabe aún qué es la temporalidad. Entonces dice, bueno, sí, digamos que sí, y esperemos en su momento pues leer bajo esa clave, que yo creo que eso es lo que él hace pues cuando adelanta cosas nada más como planteamiento. Entonces por eso él dice, por ejemplo, más adelante, deberá mostrarse así en futuro y como un deber, que aquello desde donde el Dasein comprende e interpreta implícitamente eso que llamábamos el ser, es el tiempo, pero no el tiempo vulgar, sino la temporalidad, que aún no sabemos pues qué es. Bueno, entonces digamos, ahí podemos ir cerrándole la comprensión, y ya estamos viendo más qué es el Dasein, y estamos viendo un poquito más lo del ser, y ya les explicité un poquito por lo menos lo de la primacía ontológica de la pregunta por el ser, que yo sé que ese párrafo es muy difícil. Yo aún no logro comprender del todo pues, el asunto, pero digamos pues que algo agarra uno pues, de lo que quiere decir Heidegger, y de todas maneras más adelante él va a desarrollar más el asunto. Bueno, entonces, volvamos a nuestra tarea, a la tarea heideggeriana. Dice, para la tarea de la interpretación del sentido del ser, se nos mostraron dos cosas. Primero, ¿cuál es el ente que primariamente tiene que ser interrogado? El Dasein. Por ahí ya pasamos.
Y segundo, también se nos mostró que este ente se comporta en su ser ya siempre en relación a aquello por lo que en esta pregunta se cuestiona. Es decir, nosotros ya nos comportamos siempre con respecto al ser, y el ser es lo que estamos cuestionando. Y de ahí habíamos sacado entonces que la pregunta por el sentido del ser no es sino la radicalización de una tendencia constitutiva del Dasein. El análisis de esa tendencia constitutiva del Dasein, es decir, por ejemplo, de la comprensión del ser, del estar vuelto hacia el ser, del que su ser se le plantee como una pregunta, o esa frase que dice Heidegger, pues, de que en su ser le va a este mismo ser. El análisis de esa tendencia, dice Heidegger, precisa de una doble tarea. Entonces el capítulo segundo se llama así: la doble tarea de la elaboración de la pregunta por el ser, el método de la investigación y su plan. Entonces nos va a mostrar dos tareas, un método de investigación y cuál es el plan de trabajo, en ese orden. La doble tarea, primera parte de la tarea, un análisis ontológico del Dasein. Ya sabemos por qué, tenemos que ir al Dasein. La elaboración de la pregunta por el ser se nos mostró cómo hacer transparente ese modo de ser del Dasein que comprende el ser. Todo eso que les dije, ¿por qué lo comprende? ¿Desde dónde lo comprende? Constitutivamente, ¿qué es lo que no debe ser tan raros como para comprender? Y eso se elaborará en 3 secciones. Las 2 primeras están en Ser y Tiempo. La última no se hizo. Este libro es inacabado, como les dije. La primera es la analítica del Dasein, en donde Heidegger va a sacar algunas estructuras del ser del Dasein, estructuras existenciales, pues que ya les dije que es eso, pero no todos. Heidegger dice que él no pretende pues hacer una ontología completa, puesto que eso es en función de la pregunta por el ser. Entonces, el primer momento, dice Heidegger que intenta sacar a luz el ser de este ente, sin dar una interpretación de su sentido, es la elaboración que él empieza a hacer de los existenciarios. Entonces, estar en el mundo, estar en el quién, la espacialidad, la mundaneidad, bueno, un montón de cosas que vamos a ver más adelante. Que como les dije, son 30 y... ¿Cuánto es eso? 33 parágrafos en eso. Y él dice aquí que aún es sin dar una interpretación de su sentido. Eso es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque la segunda sección, que se llama Dasein y temporalidad, yo la otra vez estoy trabajando con el índice. Entonces, primera parte, la interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Entonces, esa primera parte tiene en la primera sección la etapa preparatoria del análisis fundamental. Y en la segunda sección, Dasein y temporalidad. ¿Qué dice Heidegger? Que va a ser en esa segunda sección de la primera parte, pues de la primera de las 2 tareas. Va a repetir el análisis preparatorio, es decir, va a volver a tomar esos existenciarios, pero desde una base más alta. Es decir, ya desde el sentido del ser del Dasein, que sería la temporalidad. Es decir, si quiere, Heidegger hace un análisis en espiral, en donde retoma algo que ya haya hecho para profundizarlo. Y si se quiere, en este caso lo hace hasta 3 veces, porque en este planteamiento ya lo ha señalado, en esa primera parte pues, de la analítica del Dasein lo va a volver a hacer, y luego en Dasein y temporalidad lo va a hacer nuevamente. Lo que pasa es que ahorita lo estamos viendo todavía muy a forma de planteamiento, aunque adelante muchas cosas, pues. Y luego les insisto que yo creo que ahí es donde también radica mucho la dificultad de acercarse. Bueno, y la tercera sección que no se desarrolla y que hace parte de esa primera de las 2 tareas de la investigación, se llama tiempo y ser. Es decir, ahí se pretendía desarrollar el sentido del ser en general, mostrando pues que eso lo constituía
un tiempo propio del ser, que es lo que lo determinaría, que sería la temporaneidad. Pero como les digo, no está desarrollado. Ahí Heidegger hace un viraje porque entra en una suerte de aporía que no puede solucionar y digamos intenta abordar la cuestión por otro método, pero no logra desarrollar ese asunto. Aunque hay otros que dicen que lo desarrolla pues es en un curso. Pero digamos que esas cuestiones ya son muy específicas, pues, por ejemplo, para algo introductorio y también para alguien que apenas está sacando a hacer el tiempo. Que le digan que, por ejemplo, hay una aporía, entonces no lo va a leer, no sé. Como si todo lo otro no fuera riquísimo y se justificara por sí mismo. Yo no creo, pues, como Heidegger, que eso se justifique simplemente, pues, por la pregunta por el ser. Hay cosas pues, muy valiosas. Bueno. Esa es la primera tarea. La segunda tarea es una destrucción de la historia de la metafísica. Eso tal vez en el otro video lo pueda introducir yo mejor. Y por el momento voy a hablarles de la primera tarea. Es decir, del análisis existencial del Dasein. De un momentico yo me oriento aquí para seguir. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo comienza de una vez esta analítica? ¿Qué la justifica? ¿Por dónde se puede empezar? Y Heidegger propone lo siguiente. Yo ya les había dicho pues, que el Dasein ya está descubierto para nosotros, dado que nosotros somos ese mismo ente y comprendemos nuestro ser de forma atemática, preontológica, etc. Es decir, dice Heidegger, el Dasein es ónticamente cercano. Nosotros ya somos ese ente. Sin embargo, esa donación de nuestro propio ser a través de esa comprensión es simplemente óntica. Y ya si uno se pregunta por nuestro propio ser, pues digamos, eso es una tarea ya filosófica o ontológica. Y dice Heidegger, el Dasein es ontológicamente lejano, es decir, lo más cercano que nosotros somos nosotros mismos constituye, sin embargo, de forma teórica lo más lejano, que es quien se conoce. No solamente pues en términos inconscientes, sino hasta de forma existencial. Eso pues, digamos, lo han sabido muchos y es algo, por ejemplo, en lo que insiste mucho Nietzsche, en que, digamos, uno es un extraño para sí mismo. Desde su historia, sus temores, bueno, sus pasiones, sus amores. Y aquí, digamos, Heidegger lo está tomando ontológicamente, es decir, nuestro ser. ¿Qué es lo que lo constituye? Y esa elaboración ontológica de lo que nosotros mismos somos es lo que él pretende hacer. Entonces él dice, ¿yo por dónde arranco? Se supone que ya nosotros somos ese ente que va a estudiar y sin embargo la elaboración ontológica no está dada, tanto así que nosotros no nos conocemos. Y sin embargo dice, nosotros somos preontológicamente no extraños, es decir, nosotros sabemos ser. Como lo que les da pues la otra vez el ejemplo del niño, pues o que nos comportamos con respecto a las cosas, con respecto a nosotros mismos, otra vez pues de forma pretemática. Y esa no extrañeza preontológica con respecto a nosotros mismos, digamos, es un punto de partida, porque si no, digamos que la pregunta misma por nosotros mismos no podría ni siquiera aparecer. Entonces dice Heidegger, pues, la interpretación preontológica del propio ser no puede servirnos como hilo conductor, ya que el Dasein tiene la tendencia a comprender su ser desde el mundo, y pone ese mundo entre comillas. Pero yo voy a esa página más bien de una vez. Cuando él pone el mundo entre comillas, refiere a que uno tiende a entenderse como aquello con lo que primeramente se relaciona de forma inmediata
que son los entes intramundanos. Entonces, en lo que dice Heidegger, pues que es una interpretación de forma reflejo, en la que por uno estar en el mundo, absorbido temáticamente en él, después vamos a ver eso, tiende uno pues a tomarse como un ente entre otros. Tanto así que lo que yo les estaba desarrollando la otra vez, y que Heidegger pues el que lo dice, lo de la posibilidad, etcétera, etcétera, digamos son cosas que uno empieza a constatar. Es decir, que uno no sea como una roca, que uno no tenga una esencia, que uno esté abierto, que uno no lo constituyan sus propiedades, por ejemplo, su altura, su peso, su masa, u otras categorías, sino que ontológicamente lo constituye la posibilidad, constata que uno se malinterpreta, pues después vamos a ver mejor eso. Entonces dice Heidegger, eso no nos puede servir, porque tiende a malinterpretarse, y tampoco nos sirven otras interpretaciones del Dasein que son, digamos, específicas y son muy ónticas. Entonces, por ejemplo, no sé, tomar al Dasein desde la antropología, desde la psicología, desde la historia, pueden desvirtuar lo que él está intentando hacer y es comprenderlo pues de forma existencial y no desde una de sus partes o una de sus concreciones. Entonces él sigue avanzando pues. Yo les quiero leer. Entonces dice, pues, el Dasein se comprende preontológicamente, pero entonces dice, pero con ello no queda dicho en modo alguno que esta inmediata interpretación preontológica del propio ser pueda servirnos como hilo conductor adecuado, cual si esa comprensión brotase necesariamente de una reflexión ontológica. Evidentemente, la comprensión preontológica nuestra no pasa por una reflexión teórica de nosotros mismos, eso nunca lo hacemos. Pues para eso está la filosofía y la gente pues por lo general no filosofa. No se pregunta por quién es, de dónde vengo, por qué estoy aquí, cuál es el sentido de mi existencia. Preguntas pues propiamente filosóficas. Entonces eso por eso no nos puede servir pues de hilo conductor. El Dasein tiene más bien, en virtud de un modo de ser que él es propio, la tendencia a comprender su ser desde aquel ente con el que esencial, constante e inmediatamente se relaciona en su comportamiento. Vale decir el mundo entre comillas. ¿Por qué lo entre comillas? Porque el mundo tiene una excepción ontológica que vamos a ver más adelante y entre comillas es una acepción óntica. Es decir, ahí está refiriendo simplemente a las cosas que están dentro del mundo. Bueno, después vemos eso del mundo. Y sigue. En el Dasein mismo y por consiguiente en su propia comprensión de ser, hay algo que más adelante se mostrará como el reflejo ontológico de la comprensión del mundo sobre la interpretación del ser. Es decir, otra vez, tiende a uno por reflejo interpretarse cuál el ser de aquello con lo que inmediatamente se pone en relación, que son los entes del mundo, en el comportamiento con ellos, que Heidegger más adelante va a llamar la ocupación. Bueno, entonces les decía pues que tampoco sirven esas otras amplias formas de interpretarse, dice Heidegger. Al Dasein no solo pertenece una comprensión de su ser, sino que ésta se desarrolla o decae según el modo de ser que tiene cada vez el Dasein mismo. Puede disponer de una amplia gama de formas de interpretación: antropología, ética, política, poesía, biografía, historiografía. Entonces, si el Dasein se comporta políticamente, estaría uno estudiando a través de la política al Dasein desde ahí. Pero entonces Heidegger no quiere desarrollar al Dasein en uno de esos modos que son válidos, sino en algo pues más originario, por llamarlo así. Dice, queda abierta empero la pregunta de si esas interpretaciones fueron realizadas con una originalidad existencial comparable a la originalidad que tal vez ellas tuvieron en el plano existentivo. Es decir, si más bien no desarrollaron una concreción del Dasein como tal y no tanto un desarrollo existencial, es decir, más abarcativo del Dasein en general. Y por eso es que
nuevamente él da la formulación de que entonces él quiere hacer algo más fundamental. Tan solo cuando las estructuras fundamentales del Dasein queden suficientemente elaboradas en una orientación explícita hacia el problema del ser, alcanzará la interpretación del Dasein lograda hasta hoy su justificación existencial. Es decir, no está diciendo pues que eso sea un error, sino que habrá que justificarlo con lo que él está haciendo, pues. Eso puede tener pues mucho de debatible, etcétera, pero lo estoy exponiendo pues como lo dice él. O en todo caso no hay que malinterpretarlo pues para no decir como que sin Heidegger no se justificaría pues ninguna otra rama del conocimiento, sino que pues lo interesante es mostrar cómo esas otras ramas podrían quedar explicadas desde una constitución existencial. Por ejemplo, la historia como él mostraba desde la historicidad propia del ente histórico que sería el Dasein. Bueno. Entonces, ¿qué dice Heidegger? Y aquí ya se mete con lo del método. Queremos estudiar al Dasein en general, dice él, desde sí mismo, como inmediata y regularmente él es. No queremos un caso específico de un héroe, o de un religioso, o de un político. Todos somos Dasein. ¿Cómo hacemos para agarrar esa generalidad, dado que yo soy Dasein y yo no me explico por cómo se explica un religioso, o un político, o un héroe? Si yo soy, digamos, alguien común y corriente. Y aquí hay una cosa muy, muy bella en Heidegger, y es que él va a poner entonces lo fundamental, no en las especificaciones enaltecedoras o las más bajas del Dasein, pues el héroe y todas las cosas que les dije, sino en lo más común y corriente. Y entonces va a estudiar el Dasein en su cotidianidad media. Eso es una cosa muy bella, porque entonces va uno a constatar que lo fundamental de la vida no se da en los momentos pues cúlmenes necesariamente, sino que la vida es en el ahora. La existencia, pues para decirlo en términos heideggerianos, se da ya desde la cotidianidad y eso nos constituye. Y desde ahí incluso es que se pueden explicar otras cosas más excepcionales, eh, no sé, pues como el amor o la verdadera amistad, el conocimiento científico, pero en la cotidianidad, digamos, vamos a ver que se da como el sustrato para que esas cosas más excepcionales aparezcan. Entonces, mire que aquí ya está adelantando un método. Ir a la cotidianidad es una consecuencia de hacer fenomenología. Después vamos a ver eso. Es decir, de intentar que el fenómeno, en este caso el ser del Dasein, porque la fenomenología intenta ir al ser de las cosas. ¿Ya? Después vemos eso, pues, por qué fenómeno tiene que ver con ser y no con ente. En todo caso, pues, eso es una deriva de hacer fenomenología. Entonces dice, ¿cómo voy? ¿Desde dónde tengo que explicar al Dasein? ¿A quién le pregunto? No puedo preguntarle a un Dasein en particular. Primero, porque no sabe de su ser y porque mi ser, en términos pues, concretos, no explicaría el de cualquiera. Y no solamente eso, sino en qué situaciones, porque uno está en un montón de situaciones que pueden ser demasiado específicas. Entonces, es una cosa muy bella, ¿no? Para que se muestre en sí mismo y de sí mismo, vamos a hacerlo desde la cotidianidad. Entonces, ese va a ser el horizonte desde donde nos vamos a parar para desde ahí sacar las estructuras, los existenciarios. Lo voy a explicar con una imagen que me gustó mucho, con un ejemplo que da ese señor que les dije que también hace videos sobre Heidegger, de muchas otras cosas, pues, pero yo veo esos, que se llama Darin McNabb. Entonces llega y dice, por ejemplo, usted juega muy bien al billar, como también hace muy bien su existencia, comprende su ser ontológicamente. Sin embargo, usted no es capaz de explicar las leyes físicas que estructuran y explican el movimiento de las bolas, que sin embargo usted sabe golpear muy bien para hacer muchas carambolas. Asimismo, usted tampoco sabe cuál es la estructura que explicaría la existencia que usted sabe hacer muy bien preontológicamente. ¿Qué quiere hacer entonces Heidegger? Estudiar las estructuras, pues haciendo la analogía. Estudiar
las leyes de la física mientras se juega billar y estudiar las estructuras de explicación de cualquier existencia mientras existe en la cotidianidad. Esa sería pues como una analogía. Entonces digamos que eso constituye esa analítica ontológica del Dasein. Nos vamos a parar desde la cotidianidad y un momentico. Y siempre guiados por la pregunta por el ser, por esa elaboración. Entonces, esas estructuras de la existencia del Dasein que refieren a su ser necesitan pues de que el Dasein se muestre en sí mismo y desde sí mismo, y eso lo hace pues desde la cotidianidad media, que eso, vamos a ver bien esos términos. Entonces desde ahí vamos a sacar esas estructuras, que no son todas, porque otra vez les digo pues que Heidegger no pretende hacer una ontología completa, y esas estructuras pues que son los existenciarios, que son esenciales a la existencialidad de cualquier Dasein, bueno, ya les dije, en primera instancia pues solamente van a ser sacados a luz para ser reinterpretados a partir de la temporalidad, que esa reinterpretación también pues como les dije va desde el parágrafo 45 al 83. Digamos hay que tener paciencia para llegar hasta allá. Bueno, en el próximo video hablaré un poquito de la tarea de la destrucción, de la historia de la ontología. Eso es difícil otra vez porque él va a hablar pues desde Descartes, Kant, digamos que todos los que han antecedido a él en esta tarea, lo que él llama pues una tradición. Cuando él dice destruir, es más bien de construir, pues como para utilizar una palabra así más cercana, es decir, mostrar en qué estaban fundamentadas y verlas desde una nueva, desde una retoma, desde lo que ellas mismas hacían, para mostrar también pues sus límites a partir del avance que quiere mostrar Heidegger. Pero bueno, digo, en el próximo video vemos eso mejor. También el método fenomenológico, muy sucintamente. El plan de trabajo es una página en la que él dice qué va a hacer, pues, para ver si por fin podemos empezar con la primera sección. Esto pues yo lo pensaba hacer un poco más grueso, es decir, avanzar un poquito más rápido, pero es como imposible pues abarcar de manera sintética tantas cosas dichas por Heidegger. Entonces tal vez nos demoramos un poquito más de lo que yo creía, pero bueno, no hay afán pues. Bueno, antes de finalizar, vamos a hacer referencia de pronto a algunas preguntas que han quedado. Laura nos preguntaba de pronto por esa diferencia entre el tiempo vulgar y la temporalidad del Dasein, y cómo el tiempo puede ser el horizonte desde donde el ser toma sentido. Yo no voy a responder evidentemente todo, pero voy a dar de pronto algunas nociones que den más ideas. Y Laura hacía acepción, pues, hacía referencia al pasado, por ejemplo, de cómo se podía relacionar, por ejemplo, con el sentido del ser, etcétera, y con el tiempo. Yo les decía que esa noción vulgar del tiempo tiene al tiempo en general simplemente como una sucesión de ahoras. El pasado es un tiempo presente que ya no es, el presente es el presente, el ahora, y el futuro aún no es. Si uno ve la cosa así, entonces uno está instalado siempre en un presente perpetuo de cierta manera, y el pasado no tendría que ver con uno, porque ya no es, y el futuro no tiene que ver con uno, porque aún no es. La temporalidad refiere a la constitución temporal del Dasein mismo, en el sentido de que todo el tiempo lo constituye a uno. Es decir, el pasado, por más de que uno, por ejemplo, se ponga en relación con él o no,
de forma explícita o implícitamente ya nos constituye. Digamos, ir a la historia nuestra y en general de una sociedad sería hacer explícito que eso ya nos constituye. Hacer explícito eso que ya nos constituye. Hasta donde yo veo la lectura de Heidegger, por ejemplo, uno puede constatar el pasado desde una noción que él llama arrojar, estar arrojado. Uno está arrojado a posibilidades que uno no eligió por su sociedad, por sus determinaciones, etc. Eso constituiría, por ejemplo, su pasado y lo determina. Pero no solamente eso, uno está arrojado como uno está arrojado a posibilidades, entonces uno en esas posibilidades que ya está y que no eligió, y por eso está arrojado, dice él, sin embargo se proyecta en esas posibilidades. Es decir, ahí ya estaría el futuro, por ejemplo. Y eso que me constituye ser un proyecto arrojado, se puede poner, por ejemplo, en relación con la temporalidad propia del Dasein, porque ningún ser, de ningún ente, de él podemos tener intelección o intuición si nosotros ya no estuviéramos arrojados en un mundo, es decir, en unas posibilidades, y no nos proyectáramos en otras. Pues no nos proyectáramos en esas en las que fuimos arrojados. Entonces, por ejemplo, dice Jesús Adrián, la presencia de algo solo es posible por tener un pasado y un futuro. Si no proyectara la posibilidad de ser alguien, y si no estuviera arrojado al mundo de alguna manera, yo, por ejemplo, nunca podría tener la intuición del sol. Es decir, por estar en el tiempo, el sol, como mera intuición, dice él ahí, pues puede ser una estrella, puede ser un dios, puede ser una luz, simplemente la constatación de eso se da ya desde el tiempo. Es decir, que nosotros ya estemos, por ejemplo, en relación con nuestra propia finitud y que estemos arrojados a unas posibilidades que nos determinan y que nosotros no elegimos. Yo no sé si, pues evidentemente eso no abarca todo el problema, pero tal vez les pueda dar un poquito más de luces hacia dónde también se quiere dirigir Heidegger y por qué muestra que el pasado ya está en nosotros existencialmente, porque si uno dice que es un presente que no es, digamos, está desconectado de él, y también el futuro. Es decir, nosotros somos ya lo que podemos llegar a ser. Somos esa posibilidad. ¿Por qué? Porque nos podemos poner en relación con ella. Y somos a partir de esa relación. Luego el futuro también nos constituye. Bueno, por ahí pues puede ayudar alguna cosita. Que bueno, hay que tirar paciencia porque como les digo, eso Heidegger lo muestra pues como un plan, pero habrá que ver cómo pues lo desarrolla mejor. Miremos a ver si hay de pronto más preguntas. Bueno, otras dos preguntas. ¿Por qué Heidegger llama Dasein al Dasein y no ser humano, persona, sujeto, cualquier otra, pues, o hombre, pues, que es otra cosa que se dice mucho en filosofía? El hombre tal y tal cosa, el ser humano tal y tal cosa. Sino Dasein. Bueno, yo les dije por un lado que la palabra Dasein se compone de el ahí y el Sein, y que eso le ayudaba a Heidegger a poner en relación al ente que somos con respecto al ahí, es decir, como el lugar, nosotros somos el lugar donde se manifiesta el ser. Y con respecto al ser, con la palabra Sein, dado que nuestra relación con él nos constituye también. Esa es una razón. La otra es que, bueno, en la palabra, por ejemplo, ser humano, sujeto, etcétera, no queda esa constitución onticontológica. Y la otra razón es que tanto sujeto, pues por ejemplo, en su acepción cartesiana, hombre, ser humano, etcétera, remiten más a sustancias que pueden tener contenidos. En cambio, en Heidegger, el Dasein es pura posibilidad. Es decir, él no, como yo les decía con lo de la cotidianidad, no quiere ni el héroe, ni al santo, sino a lo que es indeterminado y puede ser, y dentro de eso cabe cualquier determinación. Todos nosotros somos Dasein, dado que estamos abiertos al ser y a posibilidades en las que nos vamos dando
forma en la existencia. Por eso es que no quiere remitirse a esas otras palabras, pues lo entiendo yo, y también estoy siguiendo los comentarios pues, de Jesús Adrián, que se los puedo remitir para que les quede más claro. Por eso entiendo, pues digo, que no quiera utilizar esas acepciones y más bien vaya por el Dasein. Pero digamos, uno puede entenderlo como el ente que uno es, pero ontológicamente, es que no en una concreción, sino en nuestra modalidad de ser. Es decir, de, de nuestra modalidad de ser es la posibilidad, como hemos visto. Y con respecto a la I, que también me piden pues como un poquito más de palabras, lo que pasa es que eso es muy difícil pues porque más adelante, por ejemplo, Heidegger va a hacer va a hacer un estudio sobre esa aperturidad, sobre ese ahí, ese claro donde se manifiesta el ser, que ese lugar donde se manifiesta el ser somos nosotros. Somos el ente, el lugar, el ahí, donde el ser se manifiesta. Él va a indagar por eso y existencialmente va a ver cómo se constituye ese ahí. Les va a mostrar que se constituye, por ejemplo, por la afectividad y por la comprensión. Es decir, ¿qué constituye ese claro? ¿Qué constituye ese ahí donde se manifiesta el ser? ¿Cómo aparece el ser? Entonces, por ejemplo, él dirá, la apertura nuestra al ser siempre se da desde una disposición afectiva. Es decir, si estamos tristes, si estamos contentos, si estamos angustiados, ese claro, ese ahí donde se manifiesta el ser, tomará unos matices y mostrará al ente de cierta forma. Por ejemplo, desde la disposición afectiva del miedo aparece el ente al que le tememos. Si no estamos en esa disposición afectiva, no aparece el ente como ente al que le temeríamos. Y la otra es la comprensión, que él refiere a eso pues como la proyección en posibilidades, y que también desde ahí aparece el ser, como les decía pues con la respuesta de ahorita. Siempre desde una proyección de nuestras posibilidades también se interpreta el mundo, pues lo que pasa es que esa pregunta me significa adelantar un montón de cosas que en su momento pues van a salir y se podrán desarrollar mejor en ese momento. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.